Damaris Domínguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fran Otero, muy buenas noches. Un placer recibiros en el plató de Vía V. Tengo que decir que en esta casa sois casi como una familia. Cuando hablamos con los compañeros del periódico que íbamos a estar con vosotros esta noche, han sido todo buenas palabras. Habéis decidido desde el principio compartir con la opinión pública vuestra vida, lo que os estaba pasando. Nos habéis dejado entrar en vuestra intimidad. Hablamos de cómo vivís a raíz de un diagnóstico de una enfermedad que se producía hace 20 años, entonces un pronóstico muy malo. Hoy vemos que Fran sigue aquí 20 años después. Damaris, ¿por qué decidís pues ser generosos con el resto del mundo, abrir las puertas de vuestra casa y compartir con la gente lo que estáis viviendo, la situación en la que vivís, Damaris? Nos dimos cuenta que era necesario contar esta historia. No fuimos muy conscientes de lo que estaba pasando porque nuestra carrera era por llegar un año más al lado de nuestra hija, por vivir un poco más con ella, hasta que un buen día pues, nos dimos cuenta de que habíamos hecho una trayectoria ya de varios años, de muchos cumpleaños, y dijimos, pues vamos a salir de nuestro anonimato y vamos a contarlo, pero sobre todo por una razón, no nos ha movido nada más que el quitarle un poco de miedo a lo que es un diagnóstico tan duro como es una ELA, a que sea el tiempo que sea, en nuestro caso han sido casi 20 años de regalo, muy peleados, muy buscados, con mucho tesón y mucho esfuerzo, pero el tiempo que fuera sabíamos que lo íbamos a disfrutar, entonces eso es lo que queremos contar. Hablas de contar que se puede vivir de esta manera, que no pasa nada, que se puede ser feliz. Vamos a hablar hoy mucho de felicidad, de la felicidad que me consta que siente Fran, pero puede haber gente que nos esté viendo y que crea que es una tragedia lo que vivís, o que se produjo una tragedia hace 20 años y que vivís en una tragedia. ¿Qué le diríais a esta gente? Yo no usaría el término tragedia, usaría el término conmoción, ¿no? En el momento en el que te das de frente con una enfermedad rara, como es una ELA, menos rara, de que hay muchas, por desgracia, hay unas 6.000 enfermedades raras con muy poca incidencia. Este caso es una incidencia más alta porque tenemos pues eso, diagnosticados cada día 2 casos y 2 casos fallecen, o sea que ya estamos hablando de algo mucho más frecuente. Entonces, bueno, pues la situación de dificultad se me ha ido lo que... Te preguntaba por esa percepción que pueda tener la gente de que es una tragedia lo que vivís, ¿no? Pues es una conmoción porque en el momento en el que te encuentras de frente con ella no sabes qué hacer, porque no te crees que no tengas tratamiento, que no puedas hacer nada, que no puedas abordarlo desde lo más básico, desde pues una ayuda, en este caso se afecta a la movilidad, pues una ayuda desde el sistema público de fisioterapia, que es vital, no está contemplada. Entonces empiezas a andar un camino en solitario, un camino lleno de miedos, un camino de que cada vez que llamas a una puerta se te cierra, no tienes fuerza. Entonces, bueno, es un momento de abatimiento. Pero la tragedia en sí es el miedo que tienes a que pase algo que te dicen ya a priori en el momento del diagnóstico. Vamos a hablar de ese momento del diagnóstico. Tengo muchas preguntas porque me consta que esto es una historia de felicidad, hablamos, pero también de voluntad, de la gran voluntad que tiene Fran y de la gran voluntad que tienes tú también, Damaris. Pero me interesa, os miráis mucho, ¿cómo os comunicáis? ¿Cómo es la comunicación entre vosotros? Bueno, pues la comunicación es muy gestual en nuestro caso. No siempre es posible porque la esclerosis lateral amiotrófica afecta a toda la musculatura voluntaria, entonces hay casos en los que la musculatura facial también está afectada. En el caso de Fran, yo creo que por ese tesón que hablamos, no ha dejado de ejercitarla nunca y yo digo entre comillas... A la vista está, que es todo expresión, es muy expresivo. Le ha respetado. Entonces, siempre pensamos, y lo contamos a otros afectados recién diagnosticados, que aquello que puedan usar, lo usen hasta el límite. Fran lo hizo así con sus piernas, con sus brazos, de hecho, pues hace unos 6 o 7 años tuvo que pasar de usar de manera convencional el ordenador a usarlo con los ojos. Entonces esa comunicación entre nosotros, en nuestra intimidad, es siempre a través de sus gestos. Es muy fuerte, nos miramos mucho porque a través de esos gestos sabemos si está contento, si necesita algo, puede todavía chasquear un poquito los labios, con lo cual, pues eso, siempre decimos que nos mande besos y los besos son señales, ¿no? de lo que quiere. Y después estar muy atento. Fran no puede estar solo, lleva ventilación mecánica 24 horas, no puede estar solo en ningún momento
Y entonces estamos muy atentos, aunque estemos por casa dando vueltas, estamos con el... Pendientes ¿sabes? permanentemente de qué está haciendo Fran y cómo está. Hay una alerta siempre. Hablas de muy pendientes de sus gestos, de su expresividad, que como estamos viendo es mucha, pero también es un código, ¿no? Un código para deducir letras, ¿no? Sí, es casi como un, bueno, es un predictivo que nos hemos inventado, de manera que yo me fijo en la apertura de su boca, tanto nuestra hija como yo, el resto de la familia le cuesta un poco más, pero también es cierto que esto requiere tiempo, requiere muchísimas ganas de entenderlo. Todo, es, P, R, A, práctica, claro. Todo es práctica. Me ha dicho todo y yo como tengo, claro, ya sé, ese todo ya te lleva al resto de la frase, claro, ¿no? Entonces es un predictivo, práctica me lo ha tenido que deletrear, porque si me dice práctica yo no leo en los labios la palabra. Entonces él ya sabe cuándo, intuye cuando yo no voy a saber y me la deletrea. Entonces paramos y voy de letra a letra. Entonces, ¿y esto lo habéis inventado vosotros? ¿Es un código de comunicación? No sí, es como nos ha funcionado a nosotros. Otros afectados han memorizado unos el teclado del ordenador, otros otro teclado que se han inventado, y es increíble. A mí, claro, como esto me parece tan fácil, cuando veo que se saben de memoria el orden de las... Te parece complicadísimo, igual que a mí me parece complicadísimo. Y entonces estás hablando con él y están primera, segunda, tercera y hacen el barrido, pero con una rapidez igual que nos oís a nosotros. Cada uno tiene que buscar la fórmula más cómoda. Damaris, hay que explicar bueno, un poco cómo es la ELA. Es conocida como consecuencia de que la padece Stephen Hawking, ese científico cuya vida ha sido llevada ahora al cine, ganador de varios Oscars en la última edición. ¿Qué va pasando con el ELA? Porque es una enfermedad degenerativa, vamos hablando, decías antes, de que él ha ido exprimiendo hasta el final cada uno de los movimientos que podía hacer hasta que lo perdía. ¿Cómo es bueno, pues esa evolución de la enfermedad, Damaris? Porque supongo que eso es una de las cosas más terribles, ¿no? Sí, Viviendo... la dureza, a ver, siempre digo, porque nos centramos siempre en hablar de la ELA y hay muchas enfermedades similares, pero la dureza de la EVA está en que cognitivamente te deja intacto. Entonces estás asistiendo a cómo te vas viendo encarcelado en tu propio cuerpo cuando tienes ganas de toda la normalidad del mundo, que sigues teniendo ganas de correr, de hacer toda una rutina de normalidad. Y eso te ves privado, y eso es lo duro. De hecho, lo que cuesta muchísimo es esa aceptación en el inicio, en el saber lo que va a pasar, y que llega demasiado rápido, porque a veces en otras patologías te dicen y te da tiempo a prepararte, aquí llega muy rápido. El sistema no está preparado, ahora un poquito más, porque bueno, pues hemos ido avanzando en ese sentido, en el que hay más concienciación, se sabe más lo que es una ELA, se llega antes al diagnóstico. Antes a veces tardabas hasta un año de distintos especialistas, hoy ya lo detectan, porque hay más casos, esa incidencia que te decía, hay más casos, pero aparte hay una sensibilización mayor en el entorno. En los últimos años, con Stephen Hawking como imagen pública, en la que al principio oías, no es una ELA, nosotros mismos estábamos un poco dudando, no, es una ELA. ¿Qué pasa? Que se activa resortes como los que se han activado en Fran, y es que esa intensidad de lucha, ese aceptar desde el primer momento lo que tienes y vencer ese miedo, que ese miedo existe, pero pasar... Que es el gran enemigo, supongo. El gran enemigo, de decir, ¿y ahora qué hago? O sea, no tengo nada que echar mano. Lo segundo que se tiene que acoplar es el entorno familiar, o sin un entorno familiar o emocional, o sea, a veces no es la familia directa y sí es un entorno cercano de amigos, pero eso tiene que estar muy anclado, muy amparando al afectado, sin hacerlo sentir, porque a ver, los cambios son tan grandes, la fragilidad física te limita tanto, que tiene que ser dentro de un equilibrio emocional coherente, porque yo te hago todo, no. Claro, tienes que saber ir dosificando el margen para que... siempre que esa persona que está siendo afectada... pueda desarrollar toda la autonomía de la que sea capaz. Entonces proporcionar eso. Y lo tercero es el entorno social, o sea, todo lo que es el sistema sanitario, todas las ayudas... Incluso ahí entraría ya el tema económico, es una enfermedad muy cara. Vamos a hablar con detalles de alguna de esas cuestiones, pero nosotros queríamos hablar directamente con Fran, y como aquí siempre contamos cómo hacemos las cosas para facilitar un poco esa comunicación, esta tarde le proponíamos 3 preguntas a Fran para que Fran nos las pudiera contestar esta noche. Y la primera pregunta que le queremos hacer a Fran es si es feliz. Aprendí a ser feliz y cada día trato de cultivar esa felicidad.
Cuando me enfrenté al diagnóstico y vi lo que se me venía encima, y vi lo rápido que se producían los cambios, me aferré con fuerza a aquello que sentía tan cerca y tan fuerte que me protegía emocionalmente ante la avalancha. Fue mi hija, mi mujer, mi familia, mis actividades, mi búsqueda de normalidad las que me enseñaron a ser feliz. Y ahora me considero muy afortunado y soy muy feliz. Esta es la respuesta de Fran, respuesta que parte de él y que comparte a través de la tecnología. Hablábamos antes de la bendita tecnología que permite que esta comunicación la podamos establecer. Queríamos volver a ese momento del diagnóstico que hemos ya comentado con Damaris. Hace 20 años la ELA era todavía más desconocida que ahora. Psicológicamente, Fran, ¿cómo procesaste ese golpetazo que supongo que supuso ese diagnóstico? Ay, cuánto tiempo atrás para recordar ese momento. Sí que fue una conmoción, pero soy bastante templado y positivo siempre. No vi apenas muestras externas, y eso ayudó a que mi entorno estuviera en calma y sereno. Eso a su vez estabilizaba mi interior. Así que se estableció pronto un equilibrio, porque la verdad, la dificultad mayor a nivel emocional fue ir adaptándose a los cambios. Llegaba muy rápido y con muchas concesiones. Primero andar, conducir, luego hablar y comunicación, más tarde respirar, pero como ves, me adapté a todo. Se puede. Se adaptó y además con anécdotas que vamos a compartir, que has decidido no perderte nada de lo que puedas hacer. Vemos la cara que está poniendo Fran. Tú allá vas con tu silla de ruedas a donde te pide el corazón. Creo que incluso te gustaría tirarte en paracaídas, que es una de las asignaturas pendientes. ¿Cuál ha sido, Fran, en estos años el momento de mayor felicidad de los que has vivido? ¿Cuánto tiempo queda? Porque hay muchos momentos especiales en todo este tiempo. Como vivir el triunfo en Zarautz de Jaime Caballero y darme su trofeo. O el Wienerman con Jesús de la Fuente y el Liceo, el concierto de Bruce Springsteen, o el último concierto en Madrid. Muy especiales son cada año que cumplía Claudia, nuestra hija, porque tenía un significado grande para nosotros, por la incertidumbre del siguiente. En ese marco vamos a por el mejor momento número 20. Hasta ahora había muchos, pero después del sábado, hay que añadir la estupenda fiesta con la que me sorprendieron un gran grupo de buenos amigos. Quizá el mejor momento es este mismo, el último. Porque sé que mi reloj marca los tiempos a diferente ritmo. Por eso cada día doy gracias a Dios por estar donde estoy. Increíble, de verdad. La capacidad de disfrutar de todo lo que te va sucediendo, esa última fiesta de la que habla el sábado pasado. Y hablaba de un concierto de Bruce Springsteen que creo que tuvisteis un pequeño susto. Bueno, más tú, Damaris, que él, que creo que él estaba bastante tranquilo con lo que estaba pasando. Monte do Gozo, seguro que la gente recuerda ese concierto que fue un pequeño caos, con muchísima gente, mucha más de la prevista. Vosotros en una zona, en principio, reservada para gente con discapacidades, pero de repente pasa algo, Damaris. ¿Qué pasó? Pues nada, estábamos en un sitio súper reducido, muy apelmazados todos, porque no, claro, lo primero que me dijeron que solo era para las sillas y yo con ventilación no podía dejar a Fran sin estar a su lado, entonces me acoplé entre dos sillas, me pasé el concierto de lado y claro, yo, igual que aquí, puedo estar pendiente de sus gestos en oscuridad, claro, y con tantos decibelios no podía ni oír la máquina en caso de que pitara, ni ver sus gestos. Entonces estaba muy pegadita a él y cualquier cosa que notaba en las piernas, pues lo miraba y veía su cara, buscaba su cara. Pero bueno, así transcurrió todo el concierto, pero cuando ya quedaban solo pues, las últimas canciones, yo después del episodio conté 3, o sea que estaríamos a lo mejor en la cuarta o la quinta, entonces en uno de esos movimientos lo miro y me dice, no respiro, y digo yo, ¿cómo no respiras? Se había agotado la batería del ventilador por un fallo en un cablecito, siempre llevo un auxiliar en el coche y aparte llevo un ambú en una mochila que lleva Fran siempre en su silla, pero en ese momento todo lo que tienes ensayado, te ves en el momento con toda aquella gente. Y Fran sereno. Y Fran sereno, él me dijo no respiro y yo saqué rápido, tiré de mochila, saqué y empecé a darle a mano mientras un amigo que venía con nosotros, José María, se fue al coche por el respirador, porque en ese momento no puedes valorar qué está pasando. Entonces en ese momento no te das cuenta lo que sientes. Vino la otra máquina, la cambiamos
le miro a la cara, veo que todo está bien, empiezo a respirar yo, porque en ese momento la tensión no te deja, empiezas a notar las piernas con debilidad y digo, Fran, ¿nos vamos? Ya habíamos estado todo el concierto y me dice, no. ¿Cómo nos vamos a ir? Por eso Claro. te digo, fueron las 3 canciones más largas porque empezó a botar en la silla como si no hubiera pasado nada. C-O-M, ¿cómo? P, para perdérmelo. Como para perdérselo después lo que había sucedido. Yo no sé si esa vitalidad absoluta que manifiesta Fran, que está manifestando aquí ahora mismo, te contagia a ti de alguna forma también. A O sea, ver, que si esto te permite a ti vivir la vida con una intensidad que a lo mejor en otras circunstancias no estarías en condiciones de vivir, aunque parezca una paradoja. Estamos contando esto y da la sensación en algún momento de irresponsabilidad, es decir, ¿cómo te vas? ¿Cómo pasa esto? A ver, siempre valoramos, de hecho, para ese concierto, que antes mencionabas lo del caos organizativo, nosotros cualquier cosa que organizamos, pero dentro de las rutinas más normal, o sea que no estamos hablando ya de previsión, previsión, es llamar, organización, decir claro. cómo es el acceso, cómo llegamos, o sea, y ahí llamamos durante varios días, no recuerdo ahora, pero llamamos, entonces nos pasaban con un grupo, con otro, había mucha descoordinación. Sí, va a haber un sitio habilitado, pero cómo entramos, nadie nos decía. Entonces, eso también, con todos estos años, que al principio no haces muchas cosas por falta de ese apoyo, ¿no? Sí, de esa decir, infraestructura, digamos. Eso, dices, ¿no? si llego a un Claro. sitio y yo me veo sola y no voy a poder entrar porque nos pasaba, Claro. a veces un bordillo un poco alto, aprendes también a que siempre hay gente a tu alrededor que te ayuda. Entonces, en eso, cuando vi tal descoordinación, dije, bueno, vamos allá, lo hablamos los dos, vamos allá. ¿Qué nos puede pasar? Que lleguemos y tengamos que volver a casa, perdamos pues, el pedazo de concierto, venga, lo asumimos. Fijaros cómo vas cogiendo en ese sentido fuerza, porque no sé si recordáis la entrada hacia donde tenía lugar el concierto, pues es un pasillo enorme que había como unas 5.000 personas en el momento de entrada. No, fue una locura total. Sí. Pedimos ir con nuestra furgoneta, Fran va en una furgoneta adaptada, pedimos ir hasta la zona más próxima al escenario. Fuimos pasando las barreras, todo el mundo nos dejó, o sea, en esa desorganización nos fueron dejando. Era un caos organizado, digamos. Y ya lo último fue cuando vi que llegábamos al escenario y que claro, lo dejamos, me bajé con él y la persona que venía con nosotros iba a aparcar la furgoneta. Y se nos ocurrió, Fran me dijo, pregunta. Entonces, iba un ventilador, eso fue después la solución, que teníamos el coche cerca, si hubiéramos bajado el respirador auxiliar, ¿no? Pero así lo teníamos en el coche y le dijimos si podíamos dejar el coche aparcado en la parte más cercana, que estaba a escasos metros, porque bueno, pues las circunstancias de Fran eran pues, suficientemente de peso como para... Había espacio, porque era al lado de los camiones. Bueno, la cuestión que lo resolvisteis estupendamente, que Fran disfrutó del concierto, porque hay que decir que estuvo viendo a Bruce Springsteen, pero ha estado en Por Aventura, no te has perdido un viaje a Ibiza, habéis estado en Portugal, quiero decir que aquí se trata de hacer lo que te apetece y lo que te proporciona felicidad. Todo, repito, todo coordinado. Este verano que hemos ido a Ibiza por una causa solidaria, hemos tenido que pedir permiso en 4 comunidades para poder pasar a través de ellas. En el caso de que nos fallara una de las máquinas, esas comunidades tenían que saber, porque está todo transferido, tenían que saber en qué condiciones viajábamos. Os habéis hecho unos expertos en logística, ¿no? Sí, unos expertos en logística. Y eso tenéis que entender que si alguien quiere hacer eso y le ponen tantas trabas, lo primero que dices es, pues no vamos. Pues me quedo en casa. Hablabas, Fran, de esos cumpleaños de vuestra hija. Hay que recordar que vuestra hija tenía, creo que 3 meses cuando se produjo ese diagnóstico. Era un bebé, una niña recién nacida prácticamente. Ha convivido con este proceso desde entonces. Damaris, cada cumpleaños efectivamente es una victoria para los 3. Sí. Cada cumpleaños de la niña, de Claudia. Mira, cada cumpleaños era ¿sabes cuando respiras después de haber contenido y de decir, uff, hemos llegado un año más? A ver, sabíamos que a lo que nos enfrentábamos, a que tendríamos que en algún momento decirle, pues si Fran no estaba, pues lo que había pasado. Por desgracia hay familias que pasan por situaciones así, pero ese momento del cumpleaños no era un momento de apagar la vela. Era una meta que marcaba la siguiente, ¿no? Y entonces ese mismo día soplabas la vela y ya estabas diciendo, al siguiente. A ver si llegamos al siguiente. Bueno, con todo lo que supone entre año y año de cosas que hay por el medio, y fuimos llegando. Claro. Y Damaris, y yo hoy preparando la entrevista, a ver, con las preocupaciones que conlleva criar a un hijo, con los miedos que a veces te entra en relación con el futuro, yo no sé qué creéis
que le ha aportado la situación de Fran a vuestra hija. ¿Qué cosas buenas le ha proporcionado a vuestra hija bueno, pues el haber convivido con la situación de Fran? ¿Tú qué notas, Fran? Lo primero, madurez. Lo primero, madurez. Es una niña, estamos muy orgullosas de su madurez, de su felicidad, ¿verdad? Es una niña feliz, es una niña que se esfuerza mucho también, que tiene las cosas típicas de los chicos de su edad, porque dentro de eso también vemos cuando a lo mejor tenemos que corregirla en algo, nos sonreímos y decimos, pero claro, pues tiene que ser así, claro, o sea que... Claro. Y la verdad que creemos, no sabemos cómo lo hemos hecho, porque cuando nos han preguntado y cómo, de manera intuitiva. Quizá ese aprovechar esa felicidad, el ver a Fran, para mí ha sido ¿sabes? un resorte cada día, o cuando ha venido los momentos malos, que los ha habido muchas veces, o los momentos de decir no puedo más. El ver a Fran que estaba luchando con esa fuerza y que no se quejaba nunca, no se queja, Fran no se queja nunca, teniendo pues momentos en los que tendría muchos motivos para quejarse. Sí, porque aun cuando hay dolor o cuando está pues a lo mejor con algún tipo de problemilla o así, siempre nos lo minimiza. Y eso yo creo que a Claudia le ha quedado en su, ¿sabes? En su disco duro, ese mensaje de puedo írtelo. De hecho, en algunos momentos en los que hay así algo por lo que está pasando, que le sobrepasa, a los pocos minutos te da una respuesta en línea con su padre, o sea, que dices, o sea, bueno... que es un referente permanente, ¿no? A la hora de superar pues, las cosas que se te van apareciendo en la vida, ¿no? Y sobre todo, el haberle oído a su padre, que lo ha dicho muchas veces, el que soy feliz, la oyes, que no es fácil, ¿eh? Que una persona joven te diga soy feliz. No, pero al revés, unos están siempre protestando por algo, efectivamente. Dice, soy feliz, o sea, dice, soy feliz, o sea, que... Vosotros erais, no unos críos, pero erais muy jóvenes cuando se produjo el diagnóstico. Fran tenía 31 años, tú tenías 28, Damaris. Bueno, hay gente, y ahora hablo de ti en concreto, hay gente, parejas que no sobreviven a una situación de esta naturaleza, que las parejas se rompen, que la persona no soporta la tensión, la situación. Damaris, yo no sé qué te ha aportado a ti, Fran, si crees que tu vida, supongo, hubiera sido completamente distinta, si vuestras vidas hubieran sido completamente distintas en este diagnóstico, ¿y qué te aporta a ti esta situación? Sin duda esto ha marcado nuestra vida como pareja, en ningún momento piensas que algo así puede aparecer. Sí es cierto que, y con mucho respeto para aquellas personas que no pueden enfrentarse a algo tan duro, a algo pues que destruye todas tus ilusiones y todos tus sueños. ¿Qué pasa? Que en nosotros se dio una mezcla especial. A ver, Fran siempre, y después me lo ha dicho en varias ocasiones, pero siempre tuvo un carácter con mucha estabilidad, ¿no? A ver, llevamos juntos desde que teníamos 14 años, entonces, claro, hay algo muy fuerte que nos unía, aparte de estar enamorados, el ser amigos. Y después hubo una cosa, y yo creo que era el amor propio. En un momento dado alguien me dijo que yo debería de rehacer mi vida. Porque, ¿te dijeron? Claro, alguien muy cercano, porque si a lo mejor te lo dice alguien que no, que era totalmente entendible, dado la dureza a la que nos enfrentábamos. Y dije, lo pensé después, mucho tiempo después, dije, yo voy a demostrarte que eso no es así. Y entonces en un momento dado, sabes, ese arranque, ese empuje, pero eso se convirtió después en lo que era el darte cuenta, cuando ya vas asentando todo y decir, yo podía estar en esa silla, y si yo estuviera en esa silla, o tú, ¿qué querrías? Y entonces ahí es donde la respuesta ya vino automática a decir, yo me quedo. Pero, ¿tú te planteas alguna vez cómo es la vida de Fran? Sí, muchas veces. Muchas veces, mira, de hecho nuestra vida es de total normalidad en lo que es relación de pareja, en cuanto a que, no es decir, porque cuando una persona tiene una fragilidad física o una limitación así, la tendencia es, bueno, pues no le digo esto, bueno, pues no. Lo que pasa es que en el momento en el que a lo mejor pues ese enfado típico que tienes o pues ciertas cosas de tensión que se desarrollan de manera... Claro, normal en la convivencia, claro, sí. En ese momento es cuando miro a su cara y lo veo que él no puede expresar todo. Yo en ese momento estoy diciendo las cosas de palabra y él no puede, él tiene que usar el ordenador, y entonces veo su cara... Son ritmos distintos en la expresión. Entonces veo su cara y entonces ahí es donde me doy cuenta, y es como cuando desinflas un globo y dices tú, baja porque no estamos en igualdad. Claro. Entonces en ese momento me doy cuenta de que hay que adaptarse a esa... a esa situación de equilibrio. He leído por ahí que sueñas de vez en cuando que camináis juntos. Sí, sí.
y seguimos, y de hecho luchamos, porque no hemos dejado de luchar nunca en la búsqueda de un tratamiento. Puede que para nosotros no llegue, pero sí puede llegar para las siguientes generaciones. Entonces, el soñar, el que vamos a conseguir algo, y claro, en ese sueño está en la parte final, y decir, bueno, sabemos que a lo mejor, como ya llevamos ventilación, a lo mejor no llega, pero es que a lo mejor llega algo tan mágico que sí llega. Bueno, porque entonces... casi mágico es lo que os ha pasado casi Sí, desde el principio, ¿no? sí. Tiene algo de magia toda vuestra Mira, historia. Y no solo nos ha pasado a nosotros, que eso ha sido lo que nos ha movido, porque al principio solo piensas en ti. Ahora, con el paso de los años, 20 años son muchos años, que vemos a nuestra hija encauzada, pues con su vida bien, con tranquilidad, no sabemos, ella está haciendo su carrera, no sabemos dónde la vida la llevará, pero sí sabemos que tiene una estabilidad de todos estos años. Pero la sorpresa es que a nuestro lado se han puesto personas y compañeros y gente que no tenía nada que ver con nuestra vida o con nuestro entorno, se han puesto de una manera a nuestro lado tan especial que lo sientes como familia, que lo sientes peleando a tu lado como si fuera sin tener, algunos de ellos incluso no han tenido contacto nunca con una ELA. Y dices, vale, pues os ha enriquecido un poco a todos también, ¿no? A todos. Esa transmisión de intensidad de lucha de Fran ha llegado muy lejos. Fran, ¿qué le dirías a Damaris? S, E, C, L, O, se lo digo, S, E, F, seguido, que, R, T, I, E, tiene, que, ¿qué? Se lo digo seguido. ¿Qué? T, P, I, E, te pierdo, T, Pi, P, I, P. ¿Veis que a veces no? Bueno, estamos en la tela, además, o sea, espera, que estamos... P, I, P, Q, I, quiero, te quiero. Ah, que me lo dices siempre, sí. No escatima nada. ¿Qué dice? O sea, ¿Qué dijo? Que me dice de manera continua que me quiere. Y eso, I, P, R, E, C, O, y preciosa. Y preciosa. En fin. En fin. Eso es solo para mí. Eso no, aquí está me muy bien compartiendo. compartir con los demás el amor que sentís entre vosotros. Yo no sé la investigación, Damaris, cómo va. No se sabe el origen de la ELA, no se sabe por qué se produce. En ese sentido es mucho más complicado abordar el tratamiento de la enfermedad. Bueno, podemos hablar de una enfermedad reciente, por ejemplo, el VIH, que sí que se sabía que la provocaba un virus, con lo cual abordarla parecía que era un poco más fácil. En el caso de la ELA, no. Seguro que estáis al tanto, me consta que os habéis hecho unos expertos en ELA, así que yo no sé dónde está depositada la esperanza ahora mismo. Mira, en el tratamiento de este mal. La esperanza, hay dos equipos, hay creo que un tercero, pero bueno, yo conozco dos equipos que están ahora mismo trabajando en estructuras, en una cadena con células madre, uno es en Murcia y otro en el 12 de octubre. El 12 de octubre es un proyecto genético que está formando parte de un proyecto europeo, el proyecto MINE. Entonces esos dos son los que tenemos esperanzas en esas dos líneas de investigación. Sí ha cambiado en 20 años, no ha habido nada, sigue sin haber ningún tratamiento, pero en los últimos años sí ha habido un ligero movimiento. Nosotros lo decimos y lo decimos porque nos ha tocado literalmente la lotería con el cubo de agua helada, que bueno, es una iniciativa que viene de América, pero probablemente de allí... Sí, que vosotros la incorporasteis aquí, sois vosotros los responsables de que esa iniciativa aquí en España un grupito se de afectados, ¿no? Un grupito de afectados dentro de la plataforma de afectados de ELA, en coordinación con las distintas asociaciones, porque en España la estructura no es como en América, que hay una asociación que unifica a todos los afectados. Aquí está todo atomizado en asociaciones locales. Pero como sí, todo en Galicia, Damaris. Ya. Estamos, pues eso, perdiendo un poquito de fuerza en ese sentido, pero todos con esa mirada puesta en que esos dos equipos avancen. Entonces, en estos años sí hay más, se ha arrojado más luz en cómo se aborda la enfermedad, de ese contexto que te decía a nivel de asistencial, de que hace falta la fisioterapia. Se insiste mucho desde el momento del diagnóstico en que trabajen una rutina de alimentación, ejercicio, muy importante también.
bien, Claro. pero sabiendo, no desde el desconocimiento, porque pues hace 20 años, bueno, pues esto no, Claro, no te canses, claro. no hagas esto. Entonces, Claro. esas cosas que te decía, de Claro. no viajar, de no Claro, salir, claro, era el claro, miedo claro. a que nos pasara algo. Claro. No va a pasar Una nada. hiperprotección que No va estaba a pasar, y confundida. cuando pase, Claro. es la conexión, y más ahora que lo que La es tecnología, la claro. Internet nos tiene comunicados al momento a todos. Esa red que es importantísimo en y estos momentos. en una situación Claro. de enfermedad como Claro, esta todavía se hace claro. más potente. Yo no sé si habéis visto Hasta el infinito, la película de la vida de Stephen Hawking, ¿la habéis visto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Refleja bien la película Sí, la es situación? es Perdón, una- teoría del todo, sí, efectivamente. nos sorprendió. De hecho, pues tuvimos la suerte de asistir al preestreno en 5 salas, en 5 salas en toda España para afectados, familiares. Y la sorpresa fue que refleja fielmente, porque a veces cuando haces una película, sí es cierto que el actor estuvo muy en contacto con Stephen Hawking, pero a veces se te escapan ciertos datos que pues, se distorsionan, ¿no? Que tú como afectado dices, no, esto no es así. Es fiel Tal cual. Claro. A lo que es el proceso de la enfermedad. Bueno, pues con el contexto de Stephen Hawking, Claro, sí, bueno, con su pero es circunstancia, fiel. claro. Eso que te estoy contando de que es tan importante el entorno, Stephen Hawking se ve clarísimo, su fuerza de voluntad, él en el momento del diagnóstico pues cuesta mucho asimilarlo, pero enseguida tenía a su mujer al lado, su Sí, hay familia. muchos paralelismos en las dos historias, ¿no? Porque él pero también que recibe un diagnóstico con un pronóstico muy fastidiado que él vence, digamos. En el caso de Fran es lo mismo, porque en Sí. principio el pronóstico Igual. era terrible, era de un Igual. año, que se han convertido en 20. Yo no sé si habéis tenido o si seguís en contacto con ese médico que hace 20 años Sí. os dio ese pronóstico. Estuvo ¿Y qué dice ahora? Estuvo con nosotros en el preestreno. Tenemos una relación, tenemos mucha suerte con el equipo que atiende a Fran, tanto desde el diagnóstico, pero después P, Q, I, E, M, N, ¿quién? C, D, I, J, dijo U, M, N, un año. No, con el que nos dijo un año no, ¿eh? El neurólogo que nos confirmó el diagnóstico y que nos llevó a un ensayo clínico, no fue el que nos dijo que nos quedaba, ese fue otro neurólogo. Ese no lo volvimos a ver. Ese no lo volvisteis a ver. No lo volvimos a ver. Bueno, pues a lo mejor nos pero está con este viendo. neurólogo nuestro, que en el momento del diagnóstico nos vio, o sea, para confirmar, y no lo volvimos a ver porque después el seguimiento no es en neurología, sino ya te pasan a neumología Claro, y en función a otro, ya, de la evolución una vez de que la el diagnóstico enfermedad. ya está hecho, ya está Sí. claro qué sucede, se trata de... Pero sí, para él nos hace muchísima ilusión cuando ves la cara de satisfacción en nuestros médicos. Es una victoria colectiva, ¿no? Sí, Una sí. victoria Y colectiva. de hecho, Fran, aparte de tener comunicación con ellos y de contarle todo lo que se está haciendo, forma parte de esa cambio en la estadística que ellos tienen que dar a lo mejor en Claro, el diagnóstico. Entonces siempre tienen la referencia de Fran. Siempre hay una esperanza que compartir con... de manera Bueno, pero ellos directa, saben que puede haber restricciones. pero, claro, pero si no tienen una referencia, ellos Claro, no pueden decir, claro. Oye, Claro. la enfermedad tiene Claro. tiene una esperanza de vida corta, pero puede evolucionar de distinta manera. Entonces, bueno, estamos... Un ejemplo para gente que pueda estar en una tesitura. Bueno, como decía, Damaris y Fran han sido muy generosos con todos, también con los medios de comunicación, con los periodistas, que bueno, muchas veces buscamos ponerle sentimiento, ponerle piel, ponerle carne a la gente que está pasando por determinadas circunstancias. En vuestro caso, decidisteis en un momento determinado compartir con todo lo que estabais pasando. Decía que aquí en este periódico hay mucha gente que habla muy bien de vosotros, muchos compañeros, y en una ocasión, hace ya unos años, Fran publicaba un artículo en las páginas de La Voz de Galicia, coincidiendo con un reportaje, no sé si firmaba mi compañero Jorge Casanova, uno de ellos porque hubo varios. Hemos querido recuperar una parte de lo que Fran contaba en ese artículo y lo queremos compartir con todos ustedes. En la práctica, la ELA es una prisión progresiva sin fianza. Se pierden así todos los músculos voluntarios y pone en peligro la vida, porque la respiración se vuelve, al principio, difícil y luego imposible sin la ayuda externa de un ventilador mecánico. Desde junio del 2003 llevo ventilación mecánica 24 horas y me alimento a través de una sonda gástrica. En mi caso, ha ido progresando al mismo tiempo que mi hija iba creciendo. Tenía 7 meses cuando me dieron el diagnóstico y esa tarea fue una de las terapias ocupacionales que mejor ha funcionado.
no todo es negativo. Esta enfermedad tiene una dimensión enriquecedora. Gracias a mi imposibilidad de tomar notas o prepararlas, mi memoria ha mejorado considerablemente y con él mi sentido de la lógica. Tras la observación y la reflexión, ha reforzado mi optimismo y ha acercado a mi vida personas formidables. ¿Dónde está la diferencia? En la ilusión y en los retos. Sigo aquí porque sé que soy necesario y además quiero seguir. Tengo muchas cosas que hacer todavía, muchos sueños esperando. Bueno, esto es del año 2001, creo recordar que es la fecha exacta en la que se publicó este testimonio tan... no sé qué adjetivo utilizar. Y casi con esto quería terminar, pero preguntándote, Fran, ¿cómo encaras el futuro? ¿Qué le pides al futuro? S, I, E, M, P, R. Siempre tengo S, U, E, sueños pendientes. Pues no hay más que decir, de No. verdad. Muchísimas gracias, Fran, muchísimas gracias, Damaris. A vosotros. Una auténtica lección de vida y de felicidad, como decía, una historia de amor también, que agradecemos muchísimo que hayáis compartido con nosotros. A vosotros. Vamos a hacer una pausa.